Estamos ya en el momento de reflexionar sobre el Santo Evangelio y recordamos las palabras de Jesús: que no tiemble vuestro corazón, dijo él en el Evangelio según San Juan. No tengan miedo, sean valientes. Bueno, nos instó a que nos mantuviéramos firmes ante los diversos problemas que plantea el mundo. Y por eso también pues en el Evangelio de este domingo pues tomamos este mismo espíritu de Jesús. En el Evangelio según San Mateo capítulo 10 versículos 26 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengan miedo a la gente. No hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por unas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Hasta aquí el Evangelio. Un texto extrabíblico dice: nuestro Señor y nuestro Dios te pide que hagas lo siguiente. Así comienzan los documentos oficiales expedidos en nombre de Domiciano en los años 81-96 después de Cristo. El emperador, pues, que erigió estatuas por todas partes en su honor y exigió ser adorado como un dios. El cónsul Flavio Clemente, su primo, que se convirtió a Cristo y que a causa de su fe no puede adherirse a estas locas solicitudes insanas, es ejecutado y su esposa Domitila exiliada en Cerdeña. El culto al emperador se difunde principalmente en Asia Menor. En Éfeso se erigió un templo y una estatua colosal del dios Domiciano, y las autoridades locales serviles al poder quieren que todos se inclinen y adoren al que el vidente del Apocalipsis describe como la bestia. Los cristianos no pueden conceder honores divinos al rey, y por eso comienzan para ellos los problemas, los castigos, la discriminación, la confiscación de bienes. Muchos no soportan estos continuos abusos y están al límite de la resistencia y en riesgo de apostasía. ¿Cómo ayudarles a superar este momento difícil? San Mateo escribe en ese contexto, este tiempo. Escribe en ese contexto histórico y para animar a los cristianos de su comunidad, pone en su evangelio los dichos del Maestro sobre las dificultades y persecuciones que los discípulos tendrían que soportar. Para los cristianos, la persecución no es un contratiempo, es un hecho ineludible. El autor de la segunda carta a Timoteo, escrito más o menos al mismo tiempo, en el mismo periodo, nos recuerda: es cierto que todos los que quieran vivir religiosamente como cristianos sufrirán persecuciones. 2 de Timoteo 3:12. ¿Qué recomendaciones hace Jesús a los discípulos perseguidos? Comienza a decirles sobre el miedo.
El miedo tiene una señal positiva, señala los peligros, evita gestos imprudentes, arriesgados, insensatos. Pero si se escapa al control, dificulta la acción audaz y las decisiones firmes. Para aquellos que han tomado la decisión de seguir a Cristo, el miedo es a menudo el peor enemigo. Se manifiesta en el temor de perder la propia posición, de ver disminuida la estima de sus superiores, de perder amigos, de perder los bienes, de ser castigado, degradado, para algunos incluso ser asesinados. El que tiene miedo ya no es libre. Es normal tener miedo, pero cuidado de ser dominado y guiado por el miedo. Se termina paralizado. En el Evangelio de hoy Jesús insiste 3 veces, no tengan miedo. Y cada vez se agrega una razón para justificar su recomendación. En el Evangelio de hoy Jesús insiste 3 veces, no tengan miedo. El que anuncia el Evangelio, pues, tiene miedo, en primer lugar, de que a causa de la violencia desatada por los enemigos de Cristo, su misión, pues, podría fallar. Jesús le asegura que a pesar de las pruebas y dificultades, el Evangelio se extenderá y transformará el mundo. Para aclararlo, cita el ejemplo de los rabinos de su tiempo. Antes de enviar a sus estudiantes a discutir públicamente a las plazas, se les instruye en secreto. Su sabiduría permanecerá oculta durante mucho tiempo, pero un día todo el pueblo se vio obligado a reconocer su sabiduría y su preparación. Lo mismo, asegura Jesús, va a pasar con sus apóstoles. Ellos probablemente no verán germinar, pues, las semillas de la luz y del bien que han sembrado con el trabajo duro y con dolor, pero deben cultivar la gozosa certeza de que la cosecha crecerá y será abundante. Su trabajo no se verá en vano. Si fueren condenados a muerte, ninguna fuerza enemiga podrá impedir la realización del plan de Dios. Es revelador lo que le sucedió a Jesús. Sus enemigos estaban convencidos de haberlo silenciado para siempre, de haber puesto una enorme, inamovible piedra sobre él y su mensaje. Pero en Pascua resucitó, igual que la semilla que enterrada en la tierra muere, pero para reaparecer centuplicada. La segunda razón por la que tienen miedo es a ser maltratados e incluso llevados a la muerte. Jesús nos invita a reflexionar que qué daño pueden hacer los enemigos del Evangelio. Insultos, acusaciones injustas, daños, confiscaciones de bienes, quitar la vida, sí, pero nada más. Ninguna violencia es capaz de privar al discípulo del único bien duradero, la vida que ha recibido de Dios y que nadie le puede quitar. De esto Pablo estaba profundamente convencido tengo la certeza que ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez y espada, nada nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay algunos, continúa Jesús, que hay que temer. Es pues el que tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo. No es un personaje fuera de nosotros, es el mal que desde que nacimos llevamos dentro de nosotros. Es la fuerza negativa que sugiere caminos opuestos a los de Cristo.
Por tanto, es necesario ante todo temer el propio miedo. Temer al propio miedo, porque es un miedo que lo llevamos inserto. No tenemos fuerza, a menudo por miedo de quedarnos solos, cultivamos amistades ambiguas o lazos que han llegado a esclavizarnos y nos impiden vivir. Por miedo no nos hemos comportado cobardemente, hemos mentido, nos hemos comprometido con las injusticias. El que tiene miedo no puede lograr lo que llevaría a darse cuenta de realizar su propia vida y por tanto perecer. La tercera razón por la que la persecución asusta es que a menudo no solo nos afecta a nosotros, sino que también afecta a los que nos rodean, que pueden ser privados de lo necesariamente subsistente. A esta objeción Jesús responde recordando la confianza en la providencia del Padre Celestial. No promete a sus discípulos que no les pasará nada, que siempre van a ser rescatados de forma prodigiosa, sino que Dios realizará su verdadero bien de todos modos, si han tenido el coraje de seguir siendo fieles. Hace referencia, pues, al cabello de la cabeza, de los cuales solo Dios sabe el número. Ninguno de nosotros se escapa de su amor y sus cuidados. Se interesa, por tanto, de todas las criaturas, incluso al más pequeño, cuanto más se preocupará, dice, de los que están luchando, pues, por la venida de su reino. El texto termina con una promesa. Jesús va a reconocer ante su Padre a aquellos que lo han reconocido ante los hombres. No habla del juicio final, sino de lo que sucede hoy en día, reconocer a algunos de sus discípulos que actúan en el mundo, pero a otros no. Reconoce al que no tiene miedo de anunciar el Evangelio, aún a costa de su vida. No reconoce, por otro lado, a los que niegan delante de los hombres su imagen, a los que hacen presente en el mundo su palabra. Jesús dará testimonio ante el Padre de este hecho. Hoy en día, pues todavía hay muchos que mueren por causa del Evangelio y aun donde no hay derramamiento de sangre, existe persecución y esto es inevitable. Ocurre a veces abiertamente con insultos, burlas públicas, otras veces sutilmente y disfrazados a través de la exclusión, la discriminación. El que con su vida no molesta a nadie puede estar seguro, tal vez sin darse cuenta, se ha adaptado a los principios de este mundo y renunciando al reino de Dios. Ánimo, presentémonos ante la parroquia para celebrar la Eucaristía Dominical, recibiendo la fortaleza de Dios para ser auténticos discípulos de Jesucristo.